pájaro de plata. Vamos, Rita, te llevaré a un sitio extraordinario, pero tienes que darme tu palabra que no dirás nada a nadie sobre lo que vas a ver. Vale, papá. Era una soleada tarde de primavera, una de esas en las que se nota que los días son cada vez más largos. Rita había salido con su padre a hacer unas compras para la cena y cuando pensaba que ya regresarían a casa, su padre le dijo aquello. Nunca había imaginado que en su barrio pudieran haber algo tan misterioso que tuviera que ser guardado como un secreto. De verdad que no se lo voy a decir a nadie, te lo prometo, en serio. Aunque me obliguen, no diré ni una palabra, nunca jamás lo contaré. Está bien, Rita, no sigas, me fío de ti. Vale, pero es que quiero que sepas que bajo ningún concepto diré nada a nadie. Insistió Rita, remarcando cada palabra con unos gestos con la mano. Al pasar junto a un almacén, su padre aminoró la marcha y se acercó hacia la puerta. Era vieja, de madera y de color verde. Parecía tan corriente como la fachada encalada de aquel local. Para sorpresa de Rita, Martín, su padre, llamó a la puerta. Aquel era el sitio, no había duda. Al poco rato la puerta se abrió lo suficiente para dejar ver el rostro de un señor mayor de ojos claros. Si queréis saber cómo termina este cuento, os recomiendo que lo leáis. Muy bien.